Bienvenidos al cuarto tema del seminario bíblico, profético e histórico que va a tener el propósito de llegar al libro de Daniel, que es un libro profético impresionante que nos revela la historia de este mundo hasta el clímax que es la venida de Cristo, inclusive más allá. En el tema anterior hemos estudiado acerca del gran conflicto entre el bien y el mal y cómo Lucifer, aquel querubín protector, llegó a ser el diablo y el gran acusador de los hermanos, y cómo él hizo caer a muchísimos seres inteligentes en el universo, primeramente los ángeles, y luego cuando él cayó al planeta Tierra, también desafortunadamente a los seres humanos. Y entonces vimos cómo Dios mostró que en este mundo iba a haber dos descendencias, una descendencia espiritual de los hijos de Dios, de aquellos que iban a hacer la voluntad de Dios, que iban a ser leales a Dios, como aquellos ángeles que se habían quedado leales en el cielo también. Y también vimos que había una segunda descendencia, se llamaba la descendencia de la serpiente, aquellos que iban a ser simbólicamente los hijos del mal, los hijos del diablo, aquellos que iban a seguir la rebelión, la desobediencia, los que se iban a unir a ese gran desastre en contra de Dios. Recuerden que Caín, el hijo de Adán y Eva, que mató a su hermano Abel, era el primero en rebelarse y ponerse como cabeza en la descendencia espiritual de la serpiente, de los desobedientes. Y vimos que él fue separado geográficamente y físicamente, pues, de los demás. Y entonces estableció ahí su descendencia cruel, polígama, violenta, vengativa. Y había un detalle aquí en Génesis 4, versículo 17, donde nos habla de Caín, que tuvo que ir y se fue al oriente del Edén. Y dice que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces aquí puede surgir la pregunta, ¿y de dónde encontró su esposa? ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo logró tener suficientes personas tras sí para edificar inclusive la primera ciudad en la historia de este mundo? Para entender esto tenemos que analizar un poquito más los detalles de cómo era el mundo antediluviano, cómo era el mundo antes del diluvio. En primer lugar, si leemos nosotros las genealogías en el capítulo 5 de Génesis, de todos los descendientes de Adán y Eva, vamos a ver que ellos tenían una vida muy larga, eran longevos. Y la Biblia nos habla, si ustedes leen Génesis 5, les voy a dar como tarea para la casa, y van a ver las edades que tenían. Uno llegó a los 930 años, otro a los 912, a los 905, 910, 895, 962, 969, etc. Toda esa gente vivía alrededor de los 900 años. El más ancianito, muy famoso Matusalén, ¿no es así? Llegó a los 969 años, el más ancianito en la historia de la Biblia, por lo menos que es mencionado con su edad. De esta manera, esas personas vivían largo. ¿Por qué? Recuerden que el ser humano fue creado para vivir por siempre, ¿no es así? Entonces 900 años no es nada. El ser humano fue creado para vivir por siempre. Pero entonces, desafortunadamente, cuando cayeron en pecado y vino las enfermedades y la muerte como consecuencias de la rebelión, fueron pues limitados en edad. Pero ya que salieron del paraíso tan perfectamente creados por Dios, es por eso que aún así llegaron a vivir siglos, casi un milenio. Pero ahí es donde también ellos fallecieron. Hay que tomar en cuenta también que el clima en aquel mundo antediluviano era perfecto. Era un clima que Dios había creado para la eternidad, para que el ser humano, las plantas, los animales vivan feliz. Todo esto luego se arruinó con el diluvio. Pero ellos vivían en ese clima perfecto, paradisíaco. Y no solamente esto, ellos no tenían enfermedades o herencias al nacer, porque al haber salido de las manos del Creador perfectamente creados,
Tardó muchas generaciones hasta que biológicamente nuestra biología comenzó a corromperse, a decaer. Y de esta manera ellos pues vivían mucho tiempo, estaban muy saludables, eran fuertes. La Biblia dice inclusive que eran grandes. Nos habla la Biblia de los gigantes, de aquel entonces que vivían hombres grandes hasta 4 metros de altura. Eran grandes, vivían largo tiempo, eran saludables. Y no solamente esto, también ellos eran inteligentes. Eran muy inteligentes. Ustedes saben que la ciencia hoy en día dice que el ser humano utiliza apenas un 2, 3, 4% de su capacidad cerebral, ¿no es así? Cuando el ser humano salió de las manos del Creador, era totalmente inteligente, porque usaba todavía el 100% de su capacidad cerebral. Hoy en día, ¿cuánto usamos? 2, 3, 4%. Y de esta manera, en el mundo antediluviano no había la contaminación que hoy en día tenemos. Hoy en día todo está contaminado. ¿Cuántos años vivimos hoy en día? 60, 70, 80. Si alguien es ancianito ya a los 90, quizás 100 puede llegar. Los más ancianitos en este mundo, ¿a cuántos años llegan? A los 120. Se escucha de vez en cuando alguien en la China o en algún lugar que llega a 120. Es un fenómeno, pero la mayoría 70, 80, 90, ¿no es así? ¿Somos grandes o somos pequeños? Somos pequeños, ya 6.000 años desde la caída del ser humano en pecado, según las genealogías bíblicas, hasta el día de hoy han pasado, nos hemos ido decayendo en miles de años de decadencia. ¿Somos sanos o somos enfermos? Enfermos, muchos ya nacemos enfermos, otros nos enfermamos y nacemos ya con herencias de nuestros padres y abuelos, ya todo ha cambiado. ¿Y somos inteligentes? No tan inteligentes. Y nosotros hoy en día creemos que somos la gran cosa. Hoy en día que vivimos en el siglo XXI, pensamos que somos lo máximo y no sabemos, viendo esta realidad, que estamos totalmente en decadencia en todo sentido. De esta manera, Caín vivía en el mundo antediluviano. Todo estaba todavía bien en cierto sentido, vivía largo, era inteligente, sano, grande. ¿Cómo él consiguió su esposa? Dice Génesis 5, versículo 4, algo interesante. Recuerden que Adán y Eva tenían 3 hijos que son famosos, ¿no es así? Caín, Abel y Set, que fue el sustituto de Abel. Pero dice Génesis 5, versículo 4, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Ah, muy bien. No se quedó con los 3 hijos. Tuvo muchos más hijos e hijas, plural. Entonces, de esta manera, si nosotros tomamos en cuenta todo el registro de Génesis 5, hagan el análisis en su casa, van a ver que todos los descendientes que son mencionados aquí, toditos, dice, tenían una vida promedio de 900 años. Todos tuvieron su primer hijo alrededor de los 50 años. Todos tuvieron un mínimo de 5 hijos, porque siempre se menciona su primero y luego dice, y tuvo aparte de él 8 hijos e hijas. Mínimo 5, pero como vamos a ver, con seguridad muchísimos más. Y ellos eran todavía saludables, tenían un cuerpo grande y fuerte, y con seguridad eran fértiles y podían tener hijos hasta una muy alta, avanzada edad. Posiblemente hasta la mitad de sus vidas, que en ese caso eran 400, 450 años. Tomando en cuenta todos esos factores, haciendo un pequeño análisis, tomando en cuenta que esas parejas edénicas o del mundo antediluviano tuvieron cada 5 años un hijo. Hoy en día las parejas, hay muchas parejas que tienen cada 5 años un hijo, hay muchas parejas hoy en día que en su tiempo de fertilidad tienen pues 10, 12 hijos hoy en día todavía, ¿no es así? Entonces, y tomando en cuenta que somos pequeños, degenerados, enfermos, con corta vida, y en aquel entonces no hay ningún problema que ellos tengan también un hijo cada 5 años. Y si hacemos ese cálculo y tomamos en cuenta todas esas variables, llegamos a entender que si Caín se casó a los 200 años de edad, pudo ya escoger entre decenas de mujeres. No era problema encontrar una mujer. Y si tomamos en cuenta que él esperó unos 200 años más, ya tenía miles y miles de personas para unirse, para edificar su ciudad. Ningún problema.
uno puede preguntar, pero ¿cómo era eso? Si todos descendemos de Adán y Eva, entonces al inicio tuvieron que haberse casado entre hijos. Es decir, un hermano con su hermana, ¿no es así? Porque si no, ¿cómo pudieron desarrollar su descendencia y casarse? Quiero responder rápidamente esta duda, pues hoy en día sabemos que eso se llama incesto, ¿no es así? Es algo malo y es algo prohibido, pues si se casan entre hermanos o entre un hermano con su hermana, todas esas cosas, entonces muchas veces ya que estamos tan degenerados biológicamente, genéticamente, hay muchas veces niños que nacen con malformaciones o con enfermedades, porque no se puede, no se debe combinar esto hoy en día. Pero lo interesante es que los descendientes de Adán y Eva al inicio tuvieron que haberse casado entre hermanos, un hermano con su hermana, pero no había ningún problema. Les cuento que en el libro de Levítico, a través de Moisés, se establecieron las leyes donde se prohibió casarse entre hermano y hermana. Pero antes, en el libro del Génesis, no encontramos prohibición de casarse un hermano con su hermana. Lo único que encontramos ahí es la prohibición de tener relaciones entre padres e hijos. Eso sí, ya encontramos en el Génesis. Pero en el Génesis todavía no encontramos de una prohibición de casarse entre hermanos y hermanas. Inclusive nuestro amigo Abraham, famoso padre de la fe, se casó con su media hermana, no había ningún problema. Tenemos ejemplos bíblicos de este caso. Y recién en el tiempo de Moisés, allá en el Éxodo, ya habían pasado decenas y decenas de generaciones, ya teníamos un problema con la decadencia del cuerpo físico y de la genética, donde ya se estableció la prohibición de este tipo. Solamente quería mencionar el punto porque creo que es importante saberlo. Entonces, yo les quiero invitar a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, pues recordemos que había dos descendencias que se estaban formando. La descendencia de la mujer, los obedientes, los hijos de Dios, y la descendencia de la serpiente, los desafortunadamente rebeldes que se unieron en la desobediencia contra Dios. Ellos recuerdan que estaban separados geográficamente y así vivían, así se multiplicaban y así crecían. Pero entonces, en el Génesis capítulo 6, versículo 2, leemos cómo fueron llamados los descendientes de la mujer, aquellos que eran obedientes a Dios. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos algo interesante. Habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres que se comenzaron a unir. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según la palabra de Dios, ya hemos definido que los hijos de Dios, abramos juntos 1 de Juan 3, versículo 1, 1 de Juan 3, 1, los hijos de Dios son aquellos que aceptan a Dios como su Padre y llegan a ser sus hijos espirituales. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué interesante. Nosotros podemos ser, todos nosotros, si queremos, hijos de Dios, si es que nos ponemos en la descendencia espiritual de la mujer. Y vamos a ver un versículo más en Lucas, capítulo 20, versículo 35 y 36, donde dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, esto se aplica a los seres humanos, pero también se aplica a los ángeles. Todos aquellos seres que no han caído en pecado, que se han mantenido con Dios, leales, son hijos de Dios. Vamos a ver cómo los ángeles en el cielo también son llamados los hijos de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 1. En Job capítulo 1, aquí vemos lo que vimos en el tema pasado, el problema con Job, que Lucifer vino en una reunión allá en el cielo y había muchos ángeles y el diablo comenzó a acusar a Job. Y aquí indica Job 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor
los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí vemos que los ángeles que estaban ahí en la presencia de Dios, los que no se unieron a la rebelión, fueron llamados los hijos de Dios. Los ángeles leales, como también nosotros los seres humanos leales y obedientes a Dios, somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre espiritual. Porque le hemos aceptado como nuestro Padre espiritual. Porque creemos en Él y le queremos obedecer y le amamos. ¿No es así? Y de esta manera, un poquito más allá, en Job 38, nos vuelve a mencionar que los ángeles efectivamente son los hijos de Dios también. Job 38, versículo 7. Pues también ellos fueron creados por su Padre, que es Dios el Creador. Job 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí está hablando de las estrellas del alba. Recuerdan, en el primer tema hemos visto que los ángeles también son representados como estrellas, simbólicamente. Y ellos también son los hijos de Dios que alaban al Señor. Ahora, el asunto es que aparte de los hijos de Dios, aparte de ellos que siguen el camino del Señor, que son de la descendencia de la simiente de la mujer espiritual y simbólica, aparte de ellos hay también la descendencia de la serpiente. Recordamos la descendencia rebelde de Satanás, aquellos que la Biblia, aquí en 1 de Juan 3, versículo 10, los llama los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios y es hijo del diablo. A nivel espiritual, porque si yo a nivel espiritual me decido en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su voluntad, me convierto pues en rebelde también y me uno a las filas del gran rebelde que comenzó este gran problema. Y de esta manera me convierto en hijo del diablo, porque yo soy ya simbólicamente, espiritualmente su hijo, pues a él le sigo. De esta manera es tan importante entender eso. Ahora en Génesis 6, vemos que los hijos del diablo, la descendencia espiritual de la serpiente, que es símbolo del diablo, también lleva el nombre hijos o hijas de los hombres, en contraste a hijos de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿recuerdan que estaban separados geográficamente, físicamente las dos descendencias? Entonces, ¿qué ocurrió? Viendo los hijos de Dios, ahí estamos hablando de la descendencia de la mujer, que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzó un encuentro, comenzaron a encontrarse los dos grupos que se estaban multiplicando en geográficamente lugares separados. Y dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y qué interesante, ahora dice Dios de repente, en el versículo 3, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos que Dios dice de repente que algo está yendo mal. Y el versículo anterior mostró que los hijos de Dios comenzaron a unirse con las hijas de los hombres. Entonces, esas dos descendencias espirituales, físicamente separadas geográficamente, comenzaron a unirse. No sabemos durante cuántas décadas, siglos estaban separados, pero llegó el momento cuando los hijos de Dios comenzaron a ver muy atractivas también las muchachas de la descendencia de Caín. Dice aquí que eran muy hermosas. Entonces comenzó a haber un alejamiento de Dios, del Creador, en el sentido de que el ser humano ya no se quería seguir guiando los principios que tenía, sino ya fue por lo atractivo, lo físico, lo sensual, lo que motiva las emociones y las sensaciones, y comenzó a ver la mezcla de las dos descendencias que hasta ese momento estaban bastante separadas. Y es ahí donde Dios a continuación dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¡Qué interesante! Por si acaso, aquí también menciona que serán sus días 120 años. Dios limitó la vida del ser humano a 120. Y hoy en día, pues, esa realidad se ha cumplido. Como vimos antes, realmente existe de vez en cuando una persona que llega a esa edad, pero más no. De que alguien llegue a los 130, 140 años, eso ya no lo escuchamos. ¡Qué interesante!
Ahora, lo que pasó fue que Dios no aprueba ese tipo de uniones. Uniones entre hijos de Dios, espiritualmente hablando, y hijos del diablo, espiritualmente hablando, porque va a haber ruina, va a haber decadencia, porque se van a corromper, porque se van a comprometer sus principios. Es por eso que en 2 de Corintios, capítulo 6, nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En otras palabras, los hijos de Dios que estaban siguiendo esa descendencia de Abel, de Set, donde invocaron el nombre de Dios, comenzaron a unirse con la otra descendencia que desafortunadamente ahí reinaba la incredulidad. Y el consejo divino siempre es no unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No puede estar junto. Y es ahí donde este mundo, antes del diluvio, comenzó a decaer y a crecer la maldad. Mientras que todavía estaban separados las dos descendencias, por lo menos Dios tenía un incentivo de no destruir la tierra y no dejar que venga un diluvio, porque sus hijos estaban ahí. Pero cuando una vez comenzaron a unirse, comenzó a ver la decadencia espiritual, moral y todo este mundo comenzó a estar básicamente bajo la guiación del príncipe de este mundo, Lucifer. Es ahí donde Dios dijo, tengo que intervenir drásticamente. Y fue algo muy, muy grave. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 cómo siguió la historia. Fíjense, primero nos habla de que comenzaron a mezclarse lo que Dios no quiere. Dios no quiere, si tú eres una persona que camina un camino recto, justo y santo, obediente, no quiere que te unas con personas que hacen lo opuesto, que son rebeldes, que blasfeman, que son desobedientes, que son desleales. No, Dios no quiere, porque nos compromete a nosotros a también seguir el ejemplo. Es mucho más difícil porque mucho más tentación y mucho más problema. De esta manera, una vez que comenzó la mezcla, Génesis 6, llegamos al versículo 5, donde dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Terrible. Había mucha maldad, mucha violencia, mucha criminalidad, mucha baja moral. Era terrible la situación y dice Dios inclusive que los pensamientos, los designios de los pensamientos del corazón de ellos, habla ahora en general de la sociedad de aquel entonces, era de continuo solamente el mal. La mezcla lo había arruinado todo. Es ahí donde el versículo 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y decidió ponerle fin a través de un diluvio. Pero, como vamos a ver en otro tema, Dios vio que había todavía hombres fieles, mujeres fieles, hijos, hijas fieles, que todavía eran leales, que todavía mantenían la descendencia de la mujer que estaba pero a punto de ser extinguida. Pero había todavía personas, familias leales, pero ya era una minoría. Y Dios los salvó a través del diluvio en el arca de Noé. Muy interesante. De todas maneras, vamos a ver lo siguiente. Esto es lo que acabo de introducir, vamos a ver en detalle el próximo tema. Pero ahora vamos a ver el siguiente aspecto. El diablo, el enemigo de Dios, es sumamente religioso. Nosotros podríamos pensar que el diablo es ateo, pero no es así. Recuerden que ya hemos estudiado en los temas anteriores que el diablo quería levantar su trono, quería obtener adoración y ser como Dios, dictar sus leyes y de esta manera recibir adoración. Pues el diablo es sumamente religioso. Ahora, ocurre lo siguiente, mientras que el ser humano está en la descendencia de la mujer, simbólicamente hablando de los que obedecen a Dios, los que son leales, mientras que estamos ahí y adoramos a Dios y guardamos su voluntad y le obedecemos y creemos en Él y seguimos sus mandamientos, ¿a quién va la adoración? ¿A quién adoramos? Pues al Dios creador del cielo y de la tierra, al verdadero. Es por eso
que el diablo quiere que tú no obedezcas a Dios, que no hagas caso a sus leyes, que no obedezcas su voluntad, que no hagas caso a su palabra. Porque cuando hacemos esto, ya nos ponemos en la descendencia de la serpiente, bajo la autoridad de Lucifer, porque nos unimos a la rebelión y a la desobediencia. Es por eso la única seguridad en este mundo para las criaturas inteligentes que somos, los seres humanos, y los ángeles en el cielo también, los que se quedaron con Dios, era obedecerle al Señor, creer en su palabra, hacer su voluntad. Y así tenían la absoluta seguridad de estar adorando al Dios verdadero y no estar en ningún engaño religioso. Ahora, lo interesante es que el diablo incita a pecar, a desobedecer, a que no leamos esto, que no conozcamos la voluntad de Dios, que no conozcamos su ley, que no conozcamos su palabra, para que Él fácilmente nos pueda incitar y nosotros seamos engañados y estemos en una falsa adoración sin siquiera darnos cuenta. La Biblia dice que el diablo, en Apocalipsis 2, versículo 9, él es muy religioso. Menciona inclusive aquí la sinagoga de Satanás. Fíjense, su sinagoga, su templo, su iglesia. Es otro contexto, pero aquí dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, ¿sinagoga de qué? De Satanás. La Biblia habla de que el diablo tiene su propia sinagoga, su templo, su iglesia, porque él es muy religioso. Pero él quiere que tú le adores a él. Igual, ¿recuerdan que lo tentó a Jesucristo en el desierto y dijo, postrate a mis pies, adórame a mí? ¡Qué terrible! El diablo quiere nuestra adoración. Pero mientras nosotros somos leales y fieles a Dios, su voluntad, su palabra, sus mandamientos, nuestra adoración va al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, y no tenemos que temer. Por eso es importante saber. Otro versículo aquí en 2 de Tesalonicenses, donde vemos que el diablo es muy religioso y que él se sienta realmente estableciendo su trono ahí, lo que quiso hacer desde el cielo, levantar su trono, obtener adoración como un Dios, lo logró aquí en la tierra. Pues la Biblia dice, Jesús dice, Él es el príncipe de este mundo, Él es inclusive el Dios en minúscula de este mundo. Tremendo, ya lo hemos visto en los temas anteriores. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, que no vendrá, estamos hablando de la venida, del retorno de Cristo, no vendrá sin que antes que Cristo venga la apostasía. Apostasía significa alejarse de la verdad, dejar la verdad atrás. Es decir, no viene Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Recuerdan quién es el hombre de pecado? ¿Recuerdan lo que es pecado? Primera de Juan 3:4 dice, pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, aquí dice el hombre de pecado, el hombre de la transgresión de la ley. La gran apostasía, el que la transgrede, lleva al mundo también a transgredirla. Y dice, el cual, ¿qué hace este hijo de perdición? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, el diablo en su máxima expresión. Lo más opuesto que puede hacer contra Dios es ponerse en su lugar, hacerse pasar por Dios, establecer falsas leyes y tener a la gente, al mundo, engañados en una falsa adoración. La gente adora, piensa que estando en un templo, estando en una iglesia, todo está bien. Y no sabe que todo está mal, que están engañados espiritualmente. Es por eso que tenemos este seminario y con la Biblia estamos viendo la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, mucha gente está en una falsa seguridad. Piensan, mientras que yo estoy en una iglesia, si yo estoy en un templo, si yo estoy en una sinagoga, entonces estoy en seguridad. Mientras que hay un pastor, un sacerdote, mientras que alguien hable, yo estoy ahí, yo estoy bien, aquí el diablo no está. Inclusive en las películas lo muestran así. Hay ciertas películas donde una persona huye del demonio, por ejemplo, y corre a una iglesia y adentro está protegido, como si fuese un lugar santo y el diablo no puede entrar. ¿Saben eso? Eso es lo que se transmite a la gente. Pero ¿saben qué? Vamos a ver ahorita lo opuesto. Vamos a Jeremías 7, versículo 4. No tenemos que dejarnos engañar. No estamos en lugar seguro simplemente por estar en cualquier lugar.
inclusive si es una iglesia, un templo, lo que nos da seguridad, la verdad bíblica de Dios. Jeremías 7, versículo 4. No fiéis en las palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Qué interesante. No podemos confiar y decir, estamos en una iglesia, en una sinagoga, estamos en un templo, aquí estoy a salvo. No. Fíjense cómo sigue la historia. Vamos a la segunda tentación en el desierto, cuando Jesucristo fue tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, entonces el diablo le llevó a Jesús a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿A dónde le llevó el diablo a Jesucristo? A la santa ciudad, Jerusalén. ¿A dónde? Al templo donde Jesús más quería estar. ¿Y qué hizo el diablo? Abrió Salmo 91, versículo 11 y 12, y le leyó un salmo a Jesucristo. Pero fue una tentación. En otras palabras, tú puedes estar en una santa ciudad, tú puedes estar en un templo de Dios, y te puedes estar abriendo la Biblia y leerte un versículo, y puede ser una tentación del diablo. ¿No es esto grave? Es muy grave. ¿Y qué es lo que Jesús respondió al diablo? Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se defendió Jesucristo? Con un escrito está, con conocimiento bíblico. Ahora, ¿qué haces tú si vas a un templo y alguien te lee un versículo y quizás tú no conoces la Biblia? Y entonces está fuera de contexto y te está engañando. Esto es lo que ocurrió aquí en esta tentación con Cristo. Y saben que les voy a mostrar ahora la terrible malinterpretación del diablo. El diablo le llevó al templo y al pináculo arriba dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Supuestamente lo que estaba escrito era el permiso de que él se lance del templo y se eche abajo. Échate abajo. Suicídate, intenta el suicidio. Lo que quería es que se eche abajo, que se mate. Vamos a ir a Salmos 91. Estos son los dos versículos que el diablo está mencionando aquí, que está citando de la Biblia. Salmo 91, 11 y 12. Y es un tan precioso salmo. ¿Cómo es posible que el diablo lo cite esto para hacer tropezar al Señor Jesucristo? ¿Qué hará el diablo con nosotros? Si a Cristo tienta así de esta manera, ¿cómo nos tentará a nosotros? Si nosotros no, como Cristo, no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios para reconocer la mala interpretación, para reconocer la falsa interpretación, porque no tenemos conocimiento de la Biblia, pues nos dejaremos engañar porque está escrito en la Biblia. ¡Qué increíble! Fíjense, Salmos 91, vamos a ver el contexto, el diablo le citó el versículo 11 y 12, donde dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, lo interesante aquí es lo siguiente. Les voy a hacer como tarea para la casa. Lean todo el capítulo. En ningún lugar aquí dice, échate de un edificio, échate de una casa, échate de una roca, échate de una montaña. No. Entonces, en ningún lugar este capítulo insinúa a que debamos nosotros echarnos. Y es como invitarnos al suicidio, lo que el diablo en su tentación estaba queriendo hacer. Nosotros, como Jesucristo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Cristo dijo, no, escrito está también. Y ahí le refutó con un escrito está, con la palabra de Dios. Y él, Jesús, reconoció rapidito, esto es una tentación, porque aunque me leyó dos versículos que efectivamente están en Salmos 91, en el contexto, en ningún lugar dice que esto se aplica a que yo me lance de un edificio. ¿Se dan cuenta? Qué importante es conocer la palabra de Dios. Ahora, vamos a seguir analizando esto y volvemos a Mateo 4. Y aquí vemos que en cada una de las tres tentaciones que tuvo que resistir Cristo ahí en el desierto, en cada una de ellas Jesús siempre se defendió de la misma manera. ¿Cuál era? Escrito está. Vamos a ver las tres tentaciones. Versículo 3, en la primera tentación, el diablo dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús respondió versículo 4, escrito está. Y citó un versículo bíblico.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego la segunda que acabamos de leer, donde Jesús también dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, versículo 7. Y en la última tentación, versículo 8, 9 y 10, donde el diablo le lleva al monte y le muestra la gloria del mundo y sus reinos y dice, todo esto te voy a entregar. Si te postras y me adoras, ¿cómo reaccionó Cristo? Nuevamente dijo, versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¿No es impresionante esto? Cada tentación que nosotros tenemos que enfrentar también, deberíamos defendernos de los ataques diabólicos con la palabra de Dios, con un escrito está. Ahora, el problema es cuando no sabemos lo que está escrito. ¿No es así? ¿Cómo nos vamos a defender de las tentaciones del diablo si no sabemos lo que está escrito? ¿Cómo voy a obedecer a Dios y estar en la descendencia de la mujer si no sé lo que está escrito? Si soy ignorante de la palabra de Dios. Cualquiera me puede engañar en cualquier templo, cualquier sinagoga, cualquier iglesia, cualquier pastor, sacerdote o rabino, o cualquier persona me puede engañar. Si yo no sé lo que está escrito personalmente y pueda darme cuenta, esto es una mala interpretación. No es lo que quiere decir de verdad, porque el contexto no me muestra eso. ¿Se dan cuenta? ¡Qué impresionante! Nos dice la Biblia lo siguiente, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánto? Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es por eso, cuando Jesús, aquí en la primera tentación, donde el diablo quería que convierta piedra en pan, Jesús dijo también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que creer, confiar, conocer la Biblia bien. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios y vemos muchos versículos. Porque todo lo que creemos y lo que estamos diciendo tiene que ser respaldado por pasajes bíblicos. Y no puede ser interpretación humana, sino tiene que la Biblia misma interpretarse a sí misma. Es así como llegamos nosotros a un entendimiento perfecto de las Escrituras, tal como Cristo quería que tengamos, tal como Él tuvo y se pudo defender. Ahora, sucede que el diablo complica las cosas. En este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, no solamente se hace pasar por un gran religioso, sino también viene acompañado por señales, prodigios, por milagros, por manifestaciones sobrenaturales. Si el ser humano ve algo así, pues es engañado. Peor si no conoce la Biblia. Mucho peor. Si de repente yo veo una cosa sobrenatural, un milagro, un fenómeno que es imposible, y yo no conozco la palabra de Dios, pues me voy a dejar engañar, voy a decir, esto es de Dios, porque solamente Dios puede hacer cosas sobrenaturales, solamente Dios puede hacer milagros. ¿No es así? Pero no es así, porque el diablo también tiene cierto poder, mucho inferior al poder de Dios. Por eso no tenemos nada que temer si estamos con Dios. Si estamos con el Señor, no tenemos nada que temer. Pero si no estamos con Dios, si estamos en la descendencia de la serpiente, tenemos mucho que temer. Vamos a estar engañados totalmente, con facilidad, porque nuestros ojos creen lo que ven. Y nosotros tenemos que aprender a no creer lo que vemos a veces. Les quiero dar unos cuantos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes a Eva en el jardín de Edén? Génesis 3, versículo 1. El diablo vino a tentarla. ¿Cómo la tentó? ¿A través de qué? La serpiente. ¿Y qué hacía la serpiente? Hablaba. ¿No es eso un milagro? El diablo siempre cubre su verdadera identidad. Viene con palabra mentirosa, opuesta a la palabra de Dios. Dios dijo, si comes del árbol, morirás. La serpiente dijo, no morirás. Pero era tan atractivo esa otra religión, esa otra forma de creer, esa otra adoración, porque vino acompañado con un milagro. Una serpiente que hablaba. ¿Qué harían ustedes si un animal les habla y les dice, no, te cuento que no, las cosas no son así. En verdad, las cosas son diferentes. Quizás diríamos, es un milagro sobrenatural, un fenómeno. ¿No es así?
Así vemos muchos ejemplos en la Biblia. Vamos a Job. ¿Recuerdan que estaba la reunión en el cielo y el diablo comenzó a acusar al pobre Job? Y Dios, para liberar a los ángeles celestiales de la duda que el diablo había causado en ellos, permitió que el diablo toque su vida de Job, destruya sus cosas. Y para revelar realmente el carácter de Job, si realmente él es leal a Dios, si lo ama de verdad o si solo es todo por conveniencia. ¿Qué es lo que dice Job capítulo 1? Versículo 15. Primero vinieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. ¿Quién hizo esto? Es el diablo que insinuó estas cosas. Y ahora viene el versículo 16 y presten atención. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pensó este pobre mensajero? Que era fuego de Dios. No era fuego de Dios. Dios no hizo estas destrucciones. Lo hizo Lucifer, el diablo. Pero ¿qué pasó? Ya que era algo sobrenatural que ese fuego cayó, este hombre pensó que tiene que haber sido de Dios. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos. Mateo capítulo 4, lo que ya hemos visto varias veces hoy, Jesús en el desierto. Y en las 3 tentaciones, el diablo supo, tengo que hacer lo máximo posible para que él acepte mi engaño. La primera tentación, sobrenatural. Pero Jesús dijo, escrito está. Segunda tentación, ¿qué hizo el diablo sobrenatural? ¿Dónde estaba Jesús? En el desierto, ¿no? ¿Y a dónde apareció de repente Jesús? En la santa ciudad, en el pináculo del templo. ¿No era esto una cosa sobrenatural, un fenómeno que ocurrió, un milagro? Pero el diablo ahí lo reforzó su tentación con un escrito está, pero mal interpretado de su contexto. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero la segunda tentación también, acompañado por lo sobrenatural. ¿Y la tercera también o no? También volvieron al desierto. ¿Y qué es lo que el diablo le mostró a Jesús? Como en una película, como en una visión. Le mostró los reinos de este mundo, su gloria, lugares lejanos, ciudades, países lejanos. Le mostró ahí sobrenaturalmente como una visión. ¿Pero qué era? Tentación. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Ahora, fíjense lo siguiente. Lo escrito está, esta palabra, estas letritas que están aquí. Todo esto tiene que ser más poderoso en nosotros que cualquier milagro o fenómeno o cosa sobrenatural. Únicamente así nosotros podemos resistir un día las tentaciones del diablo. Únicamente si tú crees más en lo que está escrito aquí a que lo que tú ves con tus propios ojos, algún fenómeno natural, algún fenómeno, algún milagro. Pero entonces si tú ves un milagro, un fenómeno, algo sobrenatural, pero tú sabes, esto está en oposición a la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Rechazar y saber, escrito está. Eso no puede ser de Dios. Eso es del enemigo. Y para que tú tengas esa seguridad, tienes que conocer la palabra de Dios. Porque si no sabemos lo que está escrito, ¿cómo podemos decir escrito está? Nos dejaremos engañar por cualquier fenómeno natural, por cualquier cosa sobrenatural. Y entonces el diablo nos tendrá en sus redes, en sus garras. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a nuestro amigo Moisés? Ahí relata en Éxodo capítulo 7. Moisés, voy a resumir, estaba ante el faraón. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una vara. ¿Se acuerdan? Y para probar que es de Dios, convirtió la vara en ¿qué? Serpiente. Y el faraón dijo, ¡ja! Eso no es nada. ¿El faraón con quién estaba? Él estaba en la descendencia de la serpiente, él estaba con el diablo. Llamó a sus hechiceros, encantadores, magos. Dijo, hagan lo mismo. También convirtieron sus varas en serpientes. Pero ¿qué pasó? ¿Quién comió a quién? ¿La serpiente de Dios? Se comió las serpientes de los magos falsos. Muy interesante, pero ahí vemos, el diablo tiene bastante poder para hacer cosas sobrenaturales. Vino entonces Moisés en la segunda plaga y puso su vara en el mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se convirtió rojo en sangre. Y dijo el faraón, eso no es nada, vengan magos y astrólogos y mis hechiceros. Agarró un poco de agua y hicieron cierta cosa y también se convirtió en sangre. ¿Se acuerdan? El diablo tiene bastante poder, pero a partir de la tercera plaga ya no podía imitar.
Ahí ya se acabó su potencial engañoso. Pero vemos que hay mucho potencial engañoso. Muy, muy engañoso. Por eso tenemos que conocer a Dios y su palabra. Vengan conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Eso es un pasaje muy fuerte, porque habla de la cristiandad misma, de los que creen en Jesucristo. Habla de la cristiandad aquí. Mateo 7, 21, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por si acaso, hacedores de maldad viene de la palabra griega anomía, que significa transgresores de la ley. Muy importante. Los que llaman a Cristo Señor, Señor, que hacen milagros, sacan demonios, todo en su nombre, muchos milagros. Pero Jesús dice: no están haciendo mi voluntad de mi Padre en el cielo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Anomía, transgresores de la ley. Tremendo. Pues para que el milagro sea verdadero, tú tienes que estar haciendo la voluntad de Dios. Guardar sus mandamientos, no cualquier otro mandamiento del enemigo. Tremendo. Ahora vemos cómo llega a su clímax en Apocalipsis capítulo 12. Bien, aquí hemos visto cómo en el versículo 9 el diablo es lanzado fuera del cielo y dice la serpiente antigua, diablo, Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Siempre tenemos que tener esto en mente. Estamos hablando que el diablo tiene básicamente el control mundial en la cuestión religiosa. No debemos pensar porque somos muchos o pocos estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto si estamos en la palabra de Dios, aunque seamos solo un hito, o 10, o 50, o 100, no importa. No es mayoría. Si la mayoría tuviera la razón, pues el diablo tendría razón, porque él engañó al mundo entero. Él está con la mayoría en este mundo. Qué interesante. De esta manera, vengan un poquito más allá, Apocalipsis 13, y aquí vemos de qué manera el diablo, en el tiempo del fin, en el clímax de la historia humana, antes que venga Jesucristo, sus milagros y falsas señales van a ser de tal gran manera que la humanidad entera va a caer a sus pies. Menos aquellos que como nosotros nos estamos preparando para reconocer la verdad y el error, para reconocer la justicia y la injusticia, para reconocer qué es el bien, qué es el mal, qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios, qué es la verdadera profecía, qué es la falsa profecía, qué es la verdadera adoración y cuál es la falsa adoración. Todo a través del escrito está. Apocalipsis 13, versículo 12 al 14. Fíjense esto. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Fíjense, estamos hablando de adoración. ¿A quiénes? La tierra y sus moradores adoren. ¿A quién? A la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es otro tema, otro contexto, pero solo tenemos que entender en este momento lo siguiente, que la tierra entera y sus moradores adoran, llegan a adorar a una bestia. Y termina diciendo, versículo 13, también hace ¿qué cosa? Grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, igualito como en el tiempo de Job, cuando el mensajero dijo, fuego del cielo cayó de Dios, pero no era de Dios. Igualito aquí, grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pero ¿cuál es el propósito? Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. La humanidad será engañada por grandes señales falsas, sobrenaturales, milagrosas. Y ya que la humanidad no estudia la Biblia, no sabe lo que está escrito y va a creer en lo que va a ver, van a estar engañados. Y nosotros podemos prevenir eso para nuestras familias. Nosotros podemos prevenir estos engaños y mantenernos en la línea de la mujer, simbólicamente la verdadera adoración al verdadero Dios creador, si nosotros conocemos lo que está escrito. Muy bien, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice lo que debemos hacer. Primera de Juan 4, 1.
Amados, dice San Juan, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis fácilmente cualquier cosa, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No debemos cualquier cosa creer nomás. Tenemos que probar si es de Dios o no. ¿Y cómo vamos a saber? Solamente conociendo la palabra de Dios, su voluntad, su ley, su profecía. Ahí sí vamos a reconocer, podemos probar los espíritus, comparar las cosas y decir, esto está en contradicción con la palabra de Dios, no es de Dios, lo rechazo. De esta manera podemos estar seguros. Vengan conmigo a Gálatas, Gálatas 1, 6 al 8. Fíjense, y esto ocurrió inclusive en el tiempo de Cristo, un poquito después que fue el cielo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, una falsa adoración, un falso mensaje cristiano. Sigue diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora viene lo más fuerte. Mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles, o un ángel del cielo, estamos aquí hablando de un ángel del cielo, pero caído, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Tremendo. Si tenemos la palabra de Dios que nos fue dada, y ahora viene cualquier persona, inclusive un ángel del cielo aparezca ahorita aquí, pero sabemos en este caso es un ángel caído, un demonio, espíritu inmundo, y nos dice algo, puesto lo que está escrito, sea anatema, sea maldito. Y es por eso que tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Si no, ¿qué vamos a hacer? Quiero leer con ustedes, para terminar, lo más bonito de todo. Vemos que este mundo ya está hace 6.000 años en conflicto. Desde que Adán y Eva cayeron hasta hoy han pasado aproximadamente 6.000 años según las genealogías del Génesis. Entonces, los primeros 4.000 años, hasta que vino Cristo y murió en la cruz, esos primeros 4.000 años, el diablo todavía podía subir y bajar como el gran acusador de los hermanos, como vimos en el tema anterior. Pero desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, el diablo ya no tiene el acceso al cielo. Hemos visto esto ya. Estos 2.000 años el diablo sabe, su tiempo se está acabando. Él ya ha perdido la batalla. Pero desesperadamente todavía lucha por nuestras almas para llevarnos con él a la destrucción. Miren, Apocalipsis 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, el diablo ha sido lanzado fuera. Ay de los moradores de la tierra y del mar, eso ya hace 2.000 años está ocurriendo, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo qué cosa, que tiene poco tiempo. El diablo sabe, él conoce, sabe su tiempo se está acabando, tiene poco tiempo. Con gran ira está tras nosotros, tras los habitantes de este mundo, para que todos en lo posible le sigan a él, la descendencia de la serpiente, para ir a la perdición. Está desesperado porque nosotros nos salgamos de la descendencia de la serpiente y nos unamos a la lealtad de Dios. Y por eso Cristo en Mateo 18 hizo lo siguiente. Una vez que este mundo cayó en pecado, fíjense lo que hizo el Señor. Mateo 18, 11 al 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué mundo vino Cristo? A este mundo. ¿Qué es lo que se había perdido? Este mundo se había perdido. Dice aquí, versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Qué impresionante. Todos los otros mundos en el universo que Dios ha creado, ya hemos visto en Apocalipsis 12, que los cielos y los que moran en ellos, todos ellos no han caído como el planeta Tierra. Solo el planeta Tierra cayó en su integridad en pecado y en rebelión. Es por eso Cristo dejó los 99 atrás simbólicamente. No creo que sean justo 99. Simbólicamente está hablando que hay muchos lugares habitados, pero no se descarriaron como este mundo. Y este mundo se descarrió y se perdió.
Y Cristo vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido aquí. Dios se hizo hombre, murió en la cruz por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados y para que tú y yo seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Vamos a leer este versículo ya casi para terminar. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Habla de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla en el versículo 4 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Habla en el versículo 9 que la luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La gran mayoría, pero ahora viene la gran esperanza, versículo 2. Mas a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo podemos llegar a ser hijos de Dios si lo aceptamos como nuestro Padre, si le aceptamos que Él nos creó y que Él nos debe guiar y Él que debe decirnos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y si entonces seguimos su voluntad, sus mandamientos, su palabra, nos ponemos en la descendencia de la mujer, en la descendencia de los hijos de Dios y nos salvamos. En el próximo estudio ya vamos a seguir desglosando este tema y vamos a seguir profundizando. Yo quiero que todos nosotros seamos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escrito. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.